Entonces ella acompaña el portón y el portón se sale del riel y se le viene abajo. En la vida de cada uno, la tragedia es la tragedia de cada uno, ¿no? Empezás a preguntarte mil cosas, decís, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto es Más Cerca, historias que se sienten, momentos en la vida que son un antes y un después. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra casa, a la Capital Más, a Maru Serrano y a Manu Pérez Bustamante. Gracias, chicas, por estar acá, por compartir este espacio. Gracias, hola Flor. Hola Flor, ¿cómo estás? Feliz de verlas, de verte, Manu, especialmente, porque Manu es la protagonista, junto con su familia, de una historia que tuvo un momento trágico, muy difícil, del que vamos a hablar obviamente en esta charla. Pero antes de llegar a ese día que marcó ese desafío, ese antes y después del que hablaba, ¿cómo era la vida de ustedes, Maru? Nosotros éramos 4 en ese momento, bueno, y yo embarazada de Bernardita, vivíamos en Funes, nos estábamos terminando una casa más cerca del pueblo y nos estamos mudando. Nos mudamos el día 20 de agosto a nuestra casa, los 4 felices, y bueno, con Bernie en la panza. Bernie en la panza, Manu, que tenía en ese momento ¿qué edad? Tenía 6 años. 6 años. Y tú- Francisca, que y tenía 3 años. ese momento, como vos describís, bueno, de felicidad, del sueño de tener la casa en ese lugar, y a los pocos días pasa algo completamente inesperado. ¿Qué ocurrió? Sí, nosotros nos mudamos un sábado, que fue el 20 de agosto, y el lunes era feriado, el 22 de agosto. Bueno, mi marido José estaba haciendo unas cosas por Funes y Francisca y Manuela, nosotros estábamos mudando, entonces íbamos y volvíamos a la otra casa. Entonces ellas me acompañan a ir a buscar más cosas a la otra casa. Cuando volvemos en el auto, teníamos un portón de hierro muy pesado, que, bueno, era ¿quién lo abre? ¿Bajo yo? ¿No bajo yo? Bueno, y Manu dice, bajo yo. El portón, yo no sabía, tenía presentado el tope, no tenía tope, tenía solo puesto. Entonces Manu abre el portón, que por lo general uno lo empuja, pero ella siendo tan chiquita, lo acompaña. Entonces ella acompaña el portón y el portón se sale del riel y se le viene abajo. Yo entro al auto, ni veo qué pasa en ese momento. Cuando bajo del auto no la encuentro. Y ahí fue el momento que quise ir a levantar el portón, que no podía. No podía, imposible levantar un portón de, habrá tenido 100 kilos o más. Empezó a gritar en un lugar de pocas casas, muchos terrenos muy grandes y pocas casas habitadas. Justo había un vecino que estaba cortando el pasto, Pablo Pinola se llama, cortando el pasto con un tractor. Entonces, olvídate, no escuchaba. Bueno, yo gritaba. Francisca, que pobre, 3 años, no entendía nada, ¿Se te habías dado cuenta ahí, Maru, que que Manu había quedado literalmente aplastada por el aplastada. portón? Aplastada y desmayada, porque no, ella no estaba consciente, no me contestaba. Bueno, gritar. El milagro de que el Pablo Pinola apaga el tractor y me escucha. Y viene, él vivía como a 200 metros de donde estaba mi casa. Viene corriendo un señor que hoy debe tener 80 años. O sea que tenía 65 años en ese momento, más o menos. Levanta el portón, sácala, me dice. Y yo la saco y la agarro. Y ahí viene su otro hijo, porque la familia Pinola vivían los 3 hijos en La misma ese cuadra. loteo, que se llama Morro de Funes, el lugar. Viene el otro hijo con su camioneta y nos sube a las 3. Yo, Manupa y a Francisca. ¿Qué hacemos? Vamos al dispensario de Funes, que está en el pueblo de Funes. El dispensario justo estaba, bueno, había un médico de guardia que se llamaba Manuel. Entramos al dispensario. Yo la imagen que tengo es Manuela en la camilla, Patricio Pinola, el hijo de Pablo, le dice, dale oxígeno. Entonces, él le da oxígeno, Francisca, no sé con quién la dejó, en la entrada de ahí el dispensario. Y bueno, y ahí avisándole a José que venga, que había pasado eso.
Manu no tenía ningún tipo de reacción cuando No. logran sacarla. No, Manuela estaba dormida y le salía mucha sangre de los oídos. Mucha sangre de los oídos. Yo en ese momento, justo ese año, se había muerto mi abuelo, entonces yo iba rezándole y pidiéndole que no, que la tenía que dejar acá, que por favor. Bueno, llegamos al dispensario, pasa todas esas cosas. No había ambulancia en el dispensario, porque la ambulancia en ese momento estaba atendiendo al padre de una médica que había sufrido una ACV, o se había caído una escalera y había pasado algo y la ambulancia estaba en Funes en otro lugar. La llaman y viene con Mariana, que era la doctora que, entre Mariana y Manuel, son dos personas que, son los primeros que vemos ahí con Manuela. De ahí nos vamos rápido al sanatorio de niños. José la agarra a Francisca y se va en el auto con Francisca y conmigo sube mi cuñado Agustín a la ambulancia. O sea, ahí ya habían podido avisarle a la familia, por lo menos tu Sí, marido, tu papá, Manu, ya estaba sí, enterado y estaba ahí. empiezan a llegar, o sea que fue un tiempo, Sí, ¿cuánto tiempo pasó ahí en el y dispensario? para mí, no sé, habrá sido, capaz que fue, no sé, media hora, 40 minutos y para mí fueron 2 horas ahí adentro. Sí, Pero cómo cambian los tiempos, Sí, ¿no? En esos momentos críticos. sí. Bueno, nos vamos, mi cuñado llamando, estamos yendo para allá, ¿viste? Cuando querés que nos abran las puertas, como recíbanos que estamos yendo de urgencia. Y tuvimos también la suerte que al ser un feriado, que me pasa mucho, justo estaba la jefa de terapia, que es Silvia Siacaluga, que, bueno, hoy también es otra persona que no la conocía yo, obviamente, y la recibe ella, Manuela. Bueno, y ahí empiezan a hacer todas sus cosas los médicos. ¿Qué te dicen en ese momento cuando la reciben? ¿Te dan alguna explicación acerca de la situación de tu hija? No, le empiezan a hacer placas, tomografías, todo, pero nada. Yo creo que llegué tipo 12:30 al sanatorio y le ven que ella tiene un coágulo del lado, nunca sé si izquierdo o derecho. Bueno, No sé. tiene un coágulo. Entonces, Ujú. que la tenían que operar, me dicen. Que le tenían que sacar ese coágulo. Bueno, justo estaba también en Rosario, Sánchez y Mieres, que son un equipo de neurocirujanos del Sanatorio de Niños. Porque también al ser feriado era como que, no sé, yo creo en ese momento, digo, qué difícil que debe ser que estén todos. Bueno, entonces hay que operarla. Era como medio sin anestesia lo nuestro que nos decían, porque sí. Y bueno, así que esperar, la operan. Ella tenía mucho líquido, entonces le ponen, tenía digamos, líquido en los oídos y le ponen una PIC en el pelo por la presión. Ella no podía tener presión, no sé cómo decirlo ahora, pero Sí, en la cabeza. intracraneal, sí. Sí. Entonces, bueno, ella le colocan una PIC en la cabeza y la ponen en coma le ponen el respirador. Ella no podía tener alteración, la duermen. ¿Qué te pasa a vos como mamá, a la familia, en el momento en que les dicen justamente esto, que está en terapia, que está en coma? Escuchar eso en relación a un hijo, una hija en No, este caso. como que no entendíamos No nada. entendían nada. Nada, como que, ¿cómo puede ser? Nada, empezás a preguntarte mil cosas, decís, no puede ser, no puede ser, no puede ser. A mí me cuidaban un montón porque al estar embarazada de Bernardita, entonces también, viste, como estar tranquila. Nosotros tenemos mucha familia, teníamos mucho apoyo, mucha gente que nos conocía, que no nos conocía, pero desde el minuto 1 de ese día en el sanatorio, el feriado es el 22 de agosto, es como que había un montón de gente que se enteraba y no era una época de teléfonos como ahora que en un No. minuto te enteras de todo. Ni Nada. redes sociales. Redes sociales no existían. Y bueno, era el apoyo de la gente y decir, no voy a caer yo, mira toda la gente que tengo alrededor. Nos pasaba eso también. Te ayudó esa fuerza Sí, de los que iban pero llegando. iban llegando Francisca también, que tenía otra hija que no entendía nada. Entonces, pero bueno, a la vez también decir, ¿y ahora? Y ahora esperar. Y bueno, y fueron 2 horas de la operación que estuvieron ahí. Y bueno, y después era esperar. Silvia siempre, la médica que es pediatra, siempre nos decía, hay que esperar. ¿Y ahora? ¿Y cuándo se levanta? ¿Y si se levanta? ¿Cómo se levanta?
hay que esperar. Preguntaba sobre el después, El sobre las después, posibles sí, secuelas. Sí. sí. Nosotros no nos dejaban hablarle tanto porque ella no podía como que excitarse ni nada, entonces era como muy, entrar a verla, eran solo 2 visitas, a las 11 de la mañana y a las 6 o 5 de la tarde, los partes que nos daban. Entonces era ir, escuchar, y bueno, lo que la gente logró también, no solo yo digo que los rezos y todo lo que hicieron por Manuela, a nosotros como papás nos reayudó. Sí, porque se armó, muchos recordarán, una movida en torno a Manu, una página en ese momento de Facebook que se empezó a llenar de pedidos, de oraciones, de aliento, de otras familias que también estaban quizá pasando por situaciones críticas con sus hijos. Hubo prendida de velas en el Monumento y en monumento, Funes, los dos, en sí. Funes. A mí me caían con estampitas, rosarios, agua bendita, todo el tiempo. Venía la gente y lo dejaban ahí, yo no sabíamos. Sí, el Facebook lo arma mi cuñada Loli, que en realidad lo arma para ir contando a todos los familiares, conocidos, pues yo tengo mucha familia en Buenos Aires también, de cómo evolucionaba ella o qué pasaba. Y ahí empezó la gente a sumar pedidos. Gente que se fue a San Nicolás por ella, que después la vimos, eran un grupo de mujeres, 7 mujeres, que vos decís, no nos conocía ninguno de nosotros. Y bueno, yo siempre digo que todos los rezos, energía positiva, todas esas cosas sumó para acompañarnos a nosotros en ese momento y darle la fuerza a ella que fue ella en realidad, todo su milagro. Ahora Em, vamos a volver a toda esa comunidad que se armó, al viaje que hizo tu cuñada, que fue muy especial en ese momento. Pero te quiero preguntar a vos, Manu, y Ujú. reitero que es una emoción enorme verte Gracias. grande, verte bien. Ujú. Recuerdo perfectamente esos días porque en los medios de comunicación lo que te pasó, bueno, se multiplicó y eso ayudó también a que mucha gente sumara, como dice tu mamá, sus rezos, sus oraciones, sus energías. Ujú. ¿Qué recordás vos de aquel momento? Yo siempre pienso que la peor parte se la llevaron el resto, ¿no? Más allá de que yo fui la protagonista de la historia, los que estaban conscientes o viendo todo lo que estaba pasando, escuchando las noticias o los peores pronósticos, fue mi familia. Yo la verdad que no tengo recuerdo de la secuencia, incluso tampoco cuando me levanté era muy chica también. Entonces, ¿No te acordás tampoco de los momentos previos cuando te bajaste del no, auto? no, ese Nada. día nada, nada de nada. Y cuando me levanté creo que fue incluso como una inocencia de niña, ¿no? De, uy, estoy en un sanatorio, viene gente a visitarme. Creo que de chica no dimensioné lo que estaba pasando. Sí me pasaba mucho eso que dice ella de encontrarme con gente por la calle y dice, Manuela, y yo no sé quién sos, no te conozco. Y bueno, ir dándome cuenta de lo grande que había sido el fenómeno, bueno, a medida que entraba en contacto con la gente. Si bien desde el minuto cero me hablaron de lo que había pasado, creo que en la mente de un niño es muy difícil asimilar lo que realmente había implicado. Entonces, realmente creo que más de grande lo fui procesando, por así Procesando. decir. Manu, ¿estuviste cuántos días en coma hasta que llega ese despertar del que hablas? Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. ¿Una semana fue? sí, Sí, fueron 7 días y después ya a la habitación el 29, el no sé 3 de si... Ah, septiembre. Y el 10 nos fuimos para casa. ¿Cómo quedan grabadas, digo, Sí, las la fecha. fechas? Nosotros, ella al principio se enojaba, pero nosotros como que el 22 de agosto yo lo festejo y el 20, eso, volver a nacer, y el 29 de agosto también, que fue cuando ella se despierta y es esa frase del va queriendo que nos dice Silvia, que también, bueno, es el viaje a Salta que nombrás, que mis cuñadas se fueron las dos el 26 de agosto y en ese fin de semana algo pasa, porque Manu tenía, la placa del pulmón daba mal, daba manchas, entonces no le podían sacar el respirador hasta que
eso no cambia. Eso fue el viernes 26. El lunes 29 a la tarde llegamos y no tenía respirador. Y ahí nos dice, va queriendo. Y quedó la frase del va queriendo. Esa frase va queriendo que tu cuñada Loli se tatúa, recuerdo, en el brazo, y que fue ella quien organiza, en el medio de esa situación tan tremenda, un viaje a Salta. Sí. ¿Por qué van a Salta, Maru? Ella se va a Salta, van a la Virgen del Cerro. No me acuerdo bien cómo llega, no sé si era por José Caprile o no me acuerdo cómo fue. Pero bueno, estaba convencida de que tenía que ir. Y se habían hecho unas remeras, fueron Pilar y Loli, por Manuela, creo que era una verde y una roja, no me acuerdo bien. Y Loli fue con una foto de Manuela. Y pasa, bueno, esto lo tendría que contar Loli más que yo, pero bueno, no, como que pasa María Livia, que es y como que iba a estar todo Sí. bien, la dejó re tranquila. Que es María Livia, la persona La que está en persona. Salta junto a la Virgen Sí, y que de alguna manera, bueno, lleva ese alivio. Ellas viajan en el medio de una situación tremenda, cuando tremendo. ella todavía estaba... Sí, fue lo sí, de la placa del pulmón, que claro, también fue en en el una medio situación complicada, y complicado. toman la decisión de alejarse de la familia, de viajar y buscar respaldo en la fe. En la fe. O sea, más allá de que obviamente estaban los médicos atendiéndola. No, sí, y fue realmente, algo pasó, alguien pasó, como nos decían. Yo no sé, nosotros somos creyentes, tenemos mucha fe y recreemos que alguien pasó por ahí. Y ¿Y que vos? Manuela se pudo sacar el respirador y cuando me ve, me dice, mami, te quiero. Y yo dije, está, Esas fueron las primeras palabras sí. después Sí. de esa situación. Tu mamá dice, Manu, alguien pasó, habla de la fe, de apostar al milagro. ¿Y qué sentís vos? Sí, yo creo que sí. Incluso creo que fue una situación que nos acercó mucho más a la religión, a creer que uno quizá, algunos a veces tenemos en algunas situaciones un Dios aparte, ¿no? De, qué sé yo, pudiese haber sido otro el desenlace. Y, y también la energía que mandó la gente, yo lo veía, pienso hoy en mis amigos que tenían la misma edad que yo, y cómo sus familias les explicaron lo que estaba pasando y cómo fueron, prendieron una vela. Es creer o reventar, ¿no? ¿Te pasa que mirás hoy fotos, recortes periodísticos a lo mejor de ese momento? ¿Volvés no sé, en el día a día o en algunos momentos o situaciones especiales de tu vida a recordar exactamente en la situación a la que estuviste? Mira, a veces me pasa que es como no creer que fui yo, ¿no? De pensarlo como algo lejano. Siento que a veces en la cotidianidad de la vida de uno se olvida de las cosas así que te marcan, pero sí siento que es algo que te cambia para siempre, ¿no? Como te hace tener una sensibilidad y por ahí ir más allá de las cosas muchas veces, que en conversaciones con gente de la edad de uno o gente que no le pasó algo así tan trascendental, es como que ves mucho más allá de las cosas y a veces no te detenés tanto en las pequeñas pavadas que no son tan importantes, ¿no? Em, Hay una canción que nos gusta mucho que dice algo así como que en el universo de cada uno, ¿cómo es que dice? Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso, ¿no? Como en la vida de cada uno, la tragedia es la tragedia de cada uno, ¿no? Pero cuando te pasan estas cosas te das cuenta que la tragedia de, no sé, que te falte, perdiste algo, no es tan importante como cuando la vida te pone en pausa y la vida de alguien está en peligro, ¿no? Después de lo que sucedió, vos me decías, Maru, fuera de cámara, Manu es muy adulta, es diferente. ¿Crees realmente que eso que le tocó atravesar, ese accidente terrible y todo esto de lo que venimos charlando, definitivamente la pone en otro lugar? Yo creo que sí, sí. Re adulta, empática. Tiene, yo con mi mamá siempre decimos que tiene un ángel aparte. Es especial.
Todas mis hijas son especiales, pero tiene un toquecito. Maru, y bueno, sos mamá de 3 chicas en ese momento embarazada, cuando a Manu le sucede el accidente. ¿Te volviste una mamá más cuida, más miedosa, No, distinta? Manu dice que no. no. Yo siempre le cuento a mis amigas cuando volvemos al tema de Manu, es como que yo sabía que Manuela iba a estar bien. No sé por qué. ¿Viste cuando algo de madre? Yo sabía que ella iba a estar bien. Entonces es como que dije, fue un accidente. Y tengo una amiga que me dice siempre, eh, fue un accidente. Y que Manuela sepa que fue un accidente, que no fue culpa de nadie. Y era así, y fue un accidente. ¿Se podía evitar? Y capaz que sí, no sé. Pero yo estaba convencida de que ella iba a estar bien. No sé después qué pasaba, cómo quedaba, esas cosas no, pero que iba a quedarse conmigo, iba a estar conmigo. Y después con las otras, no soy miedosa. No fui miedosa con la chiquita, no. O sea, Sí le tuve como mucha paciencia a Francisca, que es la que siempre digo que quedó en un mes sin mamá y sin papá, o, viste, cuando digo, quedó ahí ella, como que la protegí más como que Manu ya iba, y Francisca como que decía, necesita de su mamá y su papá. ¿sentiste un poco, no sé si esa culpa bueno, tenías que estar Sí, obviamente con Manu, pero Francisca era muy chiquitita y además estaba tu beba. sí, pero la bebé estaba dentro bien y los controles daban bien y yo estaba bien. Te preocupaba más Francisca. Sí, ella obviamente que sí, hasta que todo pasó y estábamos Ujú. bien. Obviamente que te hablo después del 10 de septiembre que ya volví a mi Sí. casa. Es como que me empecé a comprar más por el lado de Francisca. Volvés a tu casa, Manu, ahí tenés, sí, recuerdo del regreso más o menos, tenés que Em, hacer rehabilitación, ¿qué pasó? ¿Con qué secuelas habías quedado? ¿Y qué tuviste que hacer después para llegar a este presente en el que estás muy bien? Em, realmente no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo que volví. No sé si nos hicieron algo cuando llegamos o volvimos solos, no me No, acuerdo volvimos eso. solos. Pero sí, muchas rehabilitaciones, tanto motrices, más que nada por el tiempo que había estado acostada, con kinesiólogos. Y también fue con fonoaudióloga lo de la cara o no, directamente con Belén. Con Belén. Bueno, Belén Fadil, que es una fonoaudióloga que me hizo todo un trabajo de taping, ¿es? Taping, sí. En la cara para recuperar un poco de movimiento. Manu había quedado Em, con una parálisis facial del golpe, como que del otro lado. Entonces el ojo no le cerraba, la boca la tenía más rígida. Entonces, bueno, ver quién era para hacerle, qué se le podía hacer. Bueno, y ahí vamos con Belén Fadil. Esa fue Y la secuela más visible, si se visible, quiere, sí. sí, ¿El diagnóstico cuál fue, Maru? traumatismo de cráneo. Eso. Con esa secuela Ujú. que describen y que te lleva bastante tiempo después de rehabilitación. Sí, Sí, fue bastante tiempo. Em, obviamente que había enojos. Ella, más que una nena de 6 años, que nos íbamos encima, vivíamos en Funes, nos íbamos a Necochea y Pellegrini. Pasamos la ciudad entera peleándonos de que dale, tenemos que ir. Y bueno, y Manu salía con todas curitas, Cintas. sí, Sí. cinta, que pobre, Belén le ponía la mejor onda, le decía, Manu, todos colores, mira qué divina, y ella no quería saber nada. Y esa edad que estaba en primer Primer grado, grado. Manu. Sí, primero, terminando primero, pasando a segundo ya. Fue Y en vos, ese Sí, me momento. imagino que lo que querías era, obviamente, jugar, hacer tus cosas y de golpe te encontrás con esto de tener que ir a rehabilitación, Sí. con horarios, con moverte de tu casa. Esa parte sí me parece que la tenés bastante Sí, presente. y volver a los médicos, hacer controles. Yo hoy en día el sanatorio no es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Me quedo como una taquicardia cuando entro, súper inconsciente. Pero sí, fue como interrumpir la vida de un niño de 6 años, tanto en todo ese mes como en lo que vino después, ¿no? Si bien Vos- pasó rápido, sí, fue un año
al año le dieron el alta, digamos. Ella tomaba un antibiótico y al año le fue como diciendo, bueno, ya está. El alta definitiva Definitiva. vino después, En después de un octubre, sí, año. en octubre del 2012, ya está. Otra fecha para celebrar, Sí. Maru. No vengas más. ¿Y Fue a vos te así. pasa, Manu, bueno, hace un ratito dijiste que no tanto esto, o que te incomoda esto del día que volví a nacer o del día de que te despertaste? ¿Qué sentís en relación a eso? No, de chica sí era como, uy, no, querían hacer cosas y yo, no, de un día más, no. Y siento que lo que te decía antes, cuando uno es más grande va entendiendo un poco más, que en realidad sí fue una fecha que marcó a toda mi familia. Quizás no te hago una fiesta, pero bueno, sí es un día en donde te sentás, pensás, reflexionás. A mí me gusta mucho escribir, entonces por ahí escribo, pero todo como muy como de casualidad, ¿no? Sin ponerle tanto, por lo menos yo, sin Sí. ponerle tanto condimento, como no pensar que es un día más, pero hacer una pausa para, qué sé yo, hacerle un celebración. momento al Reflexionar, momento, como ¿no? decís. Sí. Y escribís, y cuando escribís sobre eso que te pasó, No, me gusta sobre mucho la escritura en general. Y sí escribir en decir, es eso que te decía antes, como a veces hay momentos en donde vienen a enseñarte algo, ¿no? A frenar y a decir, quizás la vida es mucho más profunda, pero más, no corta, pero no sé cómo decirlo, como... Sí, que en un instante puede cambiar todo. Sí, que en un instante puede cambiar todo, es todo tan espontáneo, ¿no? Que uno no sabe ni lo que le va a pasar mañana. ¿Y a vos, Un poco Maru, eso. qué te dejó ese accidente? Y valorar lo importante, lo que realmente es importante, como dice Manu, valorar lo que tenemos, lo que somos. Yo siempre digo, nosotros somos otros 5 y somos lo importante, esto, lo que tenemos ¿Y cómo hoy. tocó también a otra gente? Me acuerdo, incluso lo recordábamos hace un rato, famosos, bueno, en ese momento no había redes sociales, pero Fito Páez, por ejemplo, se conmovió con lo que le estaba pasando a Manu y la movida que se armó y te mandó un Sí. mail. Ahorra tiempo y dinero con La Gallega. Compra online y retíralo cuando quieras en la sucursal que te queda más cómoda o de paso. Compra fácil, rápido y sin filas. Nosotros somos muy Fito Páez. Y entonces todo por Manuela, no sé, viste que podías subir videos y era siempre la música de Fito Páez. El video de las velas, ponele, que lo tengo guardado, es con Dale alegría a mi corazón. Todo era en base a Fito. Y bueno, él como que le llega de que esta familia es todo, ¿qué pasa? Que tanto mi música, mi esto, lo otro, y él nos manda un mail que rezaba por nosotros. Yo creo que en ese momento él estaba en México y que había ido a la Virgen de Guadalupe y que había rezado por Manuela y que bueno, por todos nosotros. Imagínate nosotros, era como, wow, Fito. Y bueno, cuando vino acá al anfiteatro, que yo creo que fue, porque yo estaba embarazada todavía, así que me pensé que octubre habrá sido, lo fuimos a ver y nos recibió y bueno, saludó a Manuela, a José, a Francisca y bueno, él súper amoroso y nosotras copados. Pero sí, era mucha gente, era como de todos lados que nos mandaban cosas y Y esa página rezos. se sostuvo por Manuela durante muchísimos años. Sí, Y se convirtió en un lugar donde la gente, tomando el milagro de Manu, contaba sus historias difíciles, muchas con niños, después también con adultos, no solamente con chicos, y se armaban cadenas de oración. cadenas. Sí, a Loli le eh, mandaban, por favor, mañana lo opera mi papá, lo puedes poner por Manuel. Entonces todo era y todos rezábamos o pedíamos, lo que sea, para la persona que le estaba pasando un mal momento o que tiene una operación o que tenía todo. Sí, ese me acuerdo que lo leí justo hoy a la mañana, que había empezado con 17 seguidores y a la hora ya tenía 9.600, que era como una guasada en ese momento que no había redes de gente. Y siguió creciendo, creciendo. Yo no sé si hoy debe seguir estando, no tiene actividad o no sé si tiene... Pero era meternos. Yo me acuerdo cuando Manu estaba internada, que nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra acá en el centro, era volver y meterte a ver
qué habían escrito, qué había novedad, qué... Loli también escribe muy bien, entonces Loli cómo lo contaba y era también para nosotros un lugar de acompañamiento desde otro lugar, no solo la familia, sino la gente como, porque al principio era solo para ella, como que todo lo que iban poniendo esos 10 días. Sí, sí, después se empezó a Entonces era, multiplicar. sí, y era como, a ver, y a nosotros contar cómo estaba Manuela hoy ahí ¿Y entraste, fue- Manu, alguna vez a mirar? Sí, he entrado a la página. Sí, A encontrarte con esos mensajes, con todo ese cariño y esa sí, sí, sí. fuerza. Y pensás a lo mejor en algún momento, no digo ahora, pero como en reactivar esa parte del acompañamiento, quizá desde otro lugar, no lo sé, pero se te cruza, digo, por esto de Sí, tu yo creo empatía, que tu forma de ser. sí, sí, a mí me gusta mucho el acompañamiento al otro. No sé si quizás en estas situaciones, sí, la parte solidaria, en lo que son bueno, la cocina solidaria, me gusta mucho ayudar en ese sentido. No sé desde el otro lado, en cómo fue el por Manuela, porque hoy existe, pero creo que no se usa tanto Facebook, Claro. entonces quedó un poco por eso. Pero sí, siempre un poco tratar de devolver, ¿no? Lo que hicieron por nosotros. Incluso hemos ido a aprender velas por otros Sí, chicos. un chico de duendes creo que había De sido. rugby era así. Sí. Lo hemos hecho. Hay algo de esa semilla de Sí. la solidaridad Sí, y el compromiso que... El para qué pasó, ¿viste? Cuando decís Ujú. para qué, algo tiene Sí. que haber. ¿Para qué? Todavía no sé si salió a la luz o ella lo encontró el para qué de esto. Yo siempre digo Te que tiene lo, que haber un para qué. te lo pregunto, Manu, Yo, ¿encontraste el para qué? no, yo creo que el para qué está en no pensar en el por qué, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí o por qué nos pasó a nosotros? No hay un por qué, pasó. ¿Y para qué pasó? Y quizás para esto, ¿no? Para unirnos a todos, no solo a nosotros 5, sino a mis tíos, a mis abuelos. Yo creo que tenemos un poco esa esencia en la familia, ¿no? Bueno, hicimos tripa corazón, hicieron en realidad todo tripa corazón, ¿viste? Bueno, hay que cuidar a hay que ocuparnos de esto mientras ellos hacen eso. También conectarme con gente, conocer gente y un poco la enseñanza de la fe mueve montañas, ¿no? Como todos se pusieron a pensar en positivo y bueno, hubo frutos. Y vos, Maru, Sí. pensás en el para qué, me decías que quizá todavía no lo encontraste. Sí, yo en realidad como que lo digo más para ella, digamos. Siempre dije, ella lo va a encontrar, porque bueno, sí, nos pasó en familia a todos, pero ella dice que nosotros nos llevamos la peor parte, para mí no, ella. Em, sí, es como que somos todos, las familias, todos como que siempre buscamos el ayudar. Che, tiene algo esto, bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar. Capaz que eso es lo que nos quedó de esta parte, de estar siempre en alerta de poder ayudar al otro en lo que necesite, lo que sea, no en cualquier cosa. Eso yo creo que somos todos, hablo todo, la familia entera. Sí, estar siempre alerta del ayudar, porque el día que lo necesitamos fue sin ninguna duda todo el mundo, sin nada, vinieron a ayudarnos. Estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Cuando la mirás a Manu, Ah, se me cae la baba. ¿qué ves? Hoy de esta No, chica de sí. 21 años que le tocó atravesar algo tan difícil. Sí, no. Nada. Yo digo que ella es mi ángel guardiana mía. Sí. Pero es todo. Nos cuida a todos, ella. Ujú. A nosotros, a las hermanas, a todos. A todos. Gracias por No, traer a acá vos. este recuerdo de una situación que recuerdan muchos rosarinos, justamente, y gente incluso hasta de otros lugares del mundo que estuvieron ahí apoyando. Y bueno, que estés acá, verte bien, como dije antes, es una alegría enorme. Gracias, Muchas gracias gracias. Manu. No, gracias, Gracias a Flor, por vos. invitarnos. Gracias Maru, Muchas gracias por estar gracias. más cerca, gracias. Muchas gracias.